¿Qué esperabas de los políticos en tiempos del COVID? Al entrar el país en crisis, debido a lo que es la pandemia, se distribuyó el poder. Hubo la distribución del poder. Los funcionarios, algunos ministros, políticos conocidos, ¿qué optaron por hacer? Robar, darse el banquete de la vida, con donaciones, con dinero del Estado, con dinero del pueblo, meterle la mano al bolsillo al mismo pueblo. Eso es un acto desalmado. Es un acto totalmente desalmado. ¿Quién puede pensar que en una época de crisis, donde que la gente a veces no tiene ni qué comer, donde que existe la desesperación tan grande y la incertidumbre tan grande de saber si vamos o no vamos a poder librar esta batalla en contra del coronavirus? Ahora, si nosotros estamos desamparados, sabiendo que no tenemos apoyo absoluto de las autoridades, porque ellas se encuentran en un problema más grande debido a que los grandes funcionarios que están sobre ellos resultaron ser los más corruptos, los más corruptos. El dinero desapareció. Existen donaciones, pero nadie da cuenta de ello. Nadie da cuenta de ello. Estamos totalmente desamparados. La población debe salvarse como sea. Está yéndose en contra de las medidas del régimen debido a que es insoportable, es insostenible seguir con una economía frenada, parada, porque no existen recursos para sobrevivir. Lo que es el manejo de la pandemia, de la emergencia, ha sido un total fracaso. Ha sido una vergüenza. Esperábamos que los políticos sacaran a flote su lado humano, que se pusieran en los zapatos de cada uno de los ecuatorianos, que hicieran respetar nuestros derechos, porque recuerden que para eso fueron escogidos, no para vulnerarlos como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Pero lamentablemente, seguimos esperando lo que al parecer nunca llegará. ¿Qué esperaba de los políticos en tiempo de COVID-19? Bueno, lo que nosotros esperábamos en sí, lo que el pueblo ecuatoriano esperaba, es que las principales autoridades que gobiernan este país primeramente se hayan dignado en dar una respuesta inmediata ante la crisis que ha ocasionado el fallecimiento de miles de personas por el COVID-19, que se busquen alternativas para poder mantener la economía del país. Se puede crear leyes para que se reactive todo el sistema productivo, en sí, ejecutar planes estratégicos, claro, sin dejar atrás la ayuda de los sectores más vulnerables que han sido golpeados por la pandemia. En sí también buscar un mecanismo de alianza con las empresas privadas para la inversión directa en el sistema de salud, educación y sin dejar atrás también lo que es la seguridad ciudadana. Exigirle a Contraloría, a Fiscalía, que se investigue el tema de los sobreprecios que están perjudicando el sistema de salud en nuestro país. Considero que los políticos, los dirigentes de provincias o ciudades debieron de optar por estrategias de aislamiento oportunas, considerando la opinión pública y obviamente la de expertos para este tipo de problemática. O construir edificaciones destinadas para estos tipos de pacientes con COVID, para que así las otras instituciones médicas puedan laborar sin riesgo alguno, puesto que esta pandemia cobra muchas vidas, pero asimismo existen otro tipo de enfermedades que también son importantes. Como opinión pública, ¿qué esperaba de los políticos ante la amenaza del COVID? Primero, que actúen en cuanto respecta a la necesidad del pueblo, que es ahorrar para la economía del país, para comprar más insumos médicos y sanitarios para las instituciones públicas del país. Para ello, ¿cómo hacerlo? De la siguiente manera, fácil: reducir el sueldo a la mitad de dirigentes políticos en puestos elevados, como son ministros, alcaldes, vicealcaldes, prefectos. También se pretende terminar por completo los sueldos vitalicios. Los exmandatarios o exfuncionarios políticos públicos ya cumplieron su rol, no tienen por qué estar subsidiados por el Estado o amparados siquiera. Bien, el apoyo exagerado que incrementa la deuda es porque también se beneficia, se auspicia a los partidos políticos.
Este COVID-19 es uno de los virus más peligrosos que hemos tenido en los últimos años. Nadie se esperó la magnitud de la letalidad de este virus. Ha sido tan mortal hasta cuando vimos cada una de las víctimas en cada uno de los países. Hay algunos países que todavía no sufren muchas víctimas, pero Ecuador es uno de los países con más muertes en la región. Esperaba de los políticos que se unieran un poco, pero algunos están por sus lados. Es verdad que este virus es demasiado mortal, pero tenemos que tener un poco más de hermandad, humanidad y solidaridad. Nada nos puede separar, así que ojalá que vaya disminuyendo el número de víctimas en todo el mundo. Contestando a la pregunta de qué esperaban de los políticos en tiempos de COVID, es, a mi parecer, que el Ecuador se preocupe por los problemas internos económicos que se presentan en el Ecuador. El país no debería de atender los pagos de deuda externa. ¿Por qué? En el Ecuador se manejan dos sectores de la economía principales, que es el sector primario y por otro lado el sector terciario o también conocido como sector servicio. En este sector incluye comercio, transporte, servicios legales, servicios de limpieza, restaurantes, tienda, etc. En este sector es donde se centra la gran mayoría de los habitantes a la hora de establecer una fuente de ingreso. Las medidas que en mi opinión debería de implementar el gobierno es establecer impuestos a los bancos y a las empresas de telefonía móvil. Por otro lado, reducir el salario a los asambleístas, ministros y viceministros. Que los GATS y régimen especial tengan un adecuado uso del dinero que se les otorga a ellos, que lo manejen específicamente para el área de salud y de alimentos. Se preocupe por el sector primario de la economía, ya que en estos momentos es el sector que nos está ayudando en momentos de crisis. Como ciudadano ecuatoriano, yo espero de los políticos de mi nación que se unan y formen una sola fuerza, que se olviden de las diferencias políticas que puedan tener, que concentren su objetivo en reducir los efectos y consecuencias que ha traído el COVID-19, que deleguen funciones, que deleguen responsabilidades en las diferentes áreas como el área de salud, educación, seguridad, empleo, entre otros. Quédate en casa, cuídate, cuida a tu familia, cuida al Ecuador. ¿Qué esperaba de los políticos en tiempos de COVID? Esperaba inteligencia, conocimiento y sobre todo preparación. Preparación para poder llevar a cabo unas soluciones de los problemas que se presentan, tanto económicos como sociales. Además, que demuestre la importancia que tienen hacia el obrero, al maestro, a los doctores y sobre todo a los estudiantes, que pusieron en manos de ellos la responsabilidad de dirigir este país. ¿Qué esperaba de los políticos en tiempos del COVID-19? Yo esperaba que en estos tiempos de crisis, de una pandemia que azota a todo el mundo, los políticos pudieran entender que la población más débil es la que debe ser preservada por las decisiones políticas. Esperaba que los médicos y los docentes sean revalorados como los actores más importantes de una sociedad. Que como ciudadano común pudiera sentir la protección del Estado y no el desamparo.